Había recogido a mi novio y paramos en mi casa para que yo pudiera bañarme antes de ir a casa de mi madre. Él se quedó en el porche fumándose un cigarrillo mientras yo entraba. En ese momento, no había nadie más en la casa. Volví a mi dormitorio, donde hay una cadena en el interior para cerrarla. Encadené la puerta y abrí el grifo del baño. Mi habitación es pequeña y no hay lugares donde una persona pueda esconderse. Y no hay forma de que un humano pueda colarse por la puerta una vez que está encadenada. Tampoco puedo abrir la ventana sin hacer mucho ruido y esfuerzo. Me estaba lavando el pelo y con el rabillo del ojo vi algo de movimiento. Levanté la vista y una mano salió de la nada y agarró la manija de la puerta del baño, cerrándola de golpe. Al principio no me asusté, porque pensé que mi novio se había colado detrás de mí para gastarme una broma. Me reí, salí de la bañera y abrí la puerta. No había nadie en la habitación y la cadena seguía cerrada. Empecé a asustarme, caminando en círculos por la habitación tratando de encontrar quién había cerrado la puerta de golpe, comprobando que la ventana todavía estuviera cerrada. Nadie. Mi novio todavía estaba en el porche cuando salí. Unos días después, las luces empezaron a parpadear. Vivo en una caravana de 2 pisos, así que pensé que era solo un cableado defectuoso. Todavía podría serlo. Pero una noche, mientras salía del dormitorio para buscar un vaso de agua, la luz del pasillo se apagó. Lo que no sería tan extraño si no fuera porque la escoba, que estaba apoyada detrás de la lavadora, se cayó y me impidió el paso por el pasillo. Estaba más molesta que asustada hasta que vi una sombra negra oscura que pasaba rápidamente a mi lado hacia la cocina. Pensé que era mi gato, pero miré hacia el dormitorio y mi gato gordo estaba sentado justo detrás de mí. Lo tomé como una señal para irme a la cama. Pensé que estaba viendo visiones. Al día siguiente, mi fuente de agua explotó. No había ninguna razón. No hacía mucho calor ni mucho frío, así que el poliestireno no tenía por qué arder. El aire acondicionado o la calefacción no estaban encendidos. No había nadie cerca. Simplemente explotó y dejó un desastre pegajoso y espeso por todo el sofá. Pensé que me estaba volviendo loca hasta que mi novio y algunos amigos también mencionaron experiencias extrañas en la casa. Lo atribuiría a la histeria o a historias exageradas para llamar la atención, excepto que no le había contado a nadie más sobre mis propias experiencias. A veces todavía veo sombras altas en el baño, pero las descarto diciendo que es mi gato para poder dormir un poco. Cuando ocurren estas cosas, o es algo paranormal que pasa por aquí, o simplemente me estoy asustando a mí misma. De cualquier manera, nadie saldrá lastimado, y eso es lo importante. Un amigo mío vivía en un edificio muy antiguo, construido a principios del siglo XIX, creo, en un pequeño pueblo muy antiguo de Texas. Su apartamento estaba en el piso de arriba, los negocios en el piso de abajo. Todo el edificio era originalmente una pequeña fábrica de algún tipo que había sido remodelada para fines más modernos. Había algunas características obvias que hacían pensar que esto no era originalmente un apartamento, como una pequeña puerta en su armario que parecía conducir a un extraño espacio vacío entre las paredes, sin una razón real para existir. Incluso cuando la puerta se abría de repente con aire helado, se podía atribuir a las remodelaciones de los edificios antiguos y no a que todos los problemas de ventilación y demás se hubieran solucionado del todo. Esa es la explicación que daba a los ruidos extraños que oía salir de allí también. Además, las ventanas siempre estaban abiertas. No ventanas que él o su novia habían abierto, solo ventanas al azar en todo el apartamento. Siempre las cerraba y luego las encontraba abiertas de nuevo. Parece que eran pestillos defectuosos que se abren con el tiempo, y no es un gran problema. Un día se quedó en casa sin ir a trabajar y oyó que se abría el pestillo de la ventana. No solo oyó que se abría un pestillo, sino que un segundo después oyó que se abría otro, y luego otro, uno tras otro, en orden, como si alguien estuviera caminando por la sala de estar abriendo las ventanas a medida que avanzaba. Luego, de repente, todas las ventanas se abrieron. Así que se fue de allí y volvió ese fin de semana para investigar. Todo parecía estar bien. No pasó nada extraño durante un tiempo. Luego, aproximadamente un mes después, su novia experimentó lo mismo cuando estaba allí sola. Después de un tiempo, se acostumbraron. Solo ventanas raras,
El clavo final en el ataúd de ese lugar fue cuando consiguieron un perro. El perro era un cachorro, por lo que era intrínsecamente feliz, juguetón, siempre corriendo por ahí haciendo cosas de cachorro, excepto cuando la puerta del armario se abría de golpe o las ventanas se abrían. Entonces el perro se quedaba completamente quieto, enfocaba sus ojos en algo que nadie más en la habitación parecía poder ver, y los ojos del perro recorrían lentamente la habitación, como si estuviera viendo a alguien o algo que se movía por la habitación. Nadie podía nunca averiguar qué estaba mirando el perro, y solo lo hizo justo después de que comenzaran a suceder otras cosas fantasmales. Se mudaron después de que esto sucediera unas cuantas veces. Solía trabajar en un hotel embrujado. Muchos clientes decían haber visto un vaquero fantasma en una habitación. Oían voces en otras habitaciones y cosas así. Incluso había gente que se iba en mitad de la noche debido a la actividad. Estaba pasando el rato en el patio frente a la oficina principal con un compañero de trabajo y mi hermano. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana y comenzamos a escuchar voces que provenían de la oficina. Nos levantábamos y revisábamos la oficina, las salas de conferencias, etc., pero no encontrábamos a nadie en el edificio. Entonces pusimos música y regresamos al patio. Mientras nos relajamos afuera, escuchamos que el volumen de la música sube y baja. Sube por completo y luego vuelve a bajar hasta el silencio. Esto dura unos 10 minutos y luego vuelve a la normalidad. Una vez más, buscamos en el edificio y no encontramos a nadie. Unos 15 minutos después de que el volumen de la música fluctuara, escucho a mi hermano decir: ¿Quién diablos está en la oficina ahora mismo? Mi compañero de trabajo y yo nos damos vuelta y vemos a un hombre alto con una camiseta blanca y una gorra de béisbol roja asomando por una esquina en la parte trasera de la oficina. Todos corremos a la oficina para ver quién era, pero después de buscar por todas partes no pudimos encontrar a nadie. Avanzamos rápidamente una semana aproximadamente. Acababa de salir del trabajo de un turno de noche y decidí quedarme en casa de mi compañero de trabajo. Eran quizás las 2 o 3 de la mañana cuando empecé a prepararme para dormir en la habitación de invitados. Me metí en la cama y empecé a intentar dormirme. A los pocos minutos, sentí una ligera presión en el pecho. La presión se hizo cada vez más fuerte hasta el punto de que no podía respirar. Abrí los ojos y me incorporé. Miré alrededor de la habitación y no vi nada. Me encogí de hombros y traté de dormirme de nuevo. A los pocos minutos volví a sentir la misma presión en el pecho y el cuello, cada vez más fuerte hasta que no pude respirar. Me levanto y camino por la habitación para ver si mi compañero de trabajo está jugando conmigo de alguna manera. Está desmayado en su habitación y no hay nadie más en la casa. Me encojo de hombros de nuevo e intento dormir. Otra vez. Casi al instante no puedo respirar. La presión era intensa. Abro los ojos y veo al hombre con la gorra de béisbol roja y la camiseta blanca claro como el maldito día. Está flotando sobre mi cara, con las manos alrededor de mi cuello. No tenía cara, me asustó mucho. Estaba mirando a este hombre sin rostro mientras me estrangulaba, lo que parece una eternidad. De repente la presión, el ahogo y el hombre desaparecen. Salto de la cama recuperando el aliento. Miro alrededor de la habitación para ver si puedo encontrarlo. No encuentro a nadie de nuevo. Vuelvo a la cama y lo atribuyo a una pesadilla. Intento dormir de nuevo. Aproximadamente a los 5 minutos de eso, siento que una mano me agarra el tobillo y una fuerza poderosa me tira del extremo de la cama. Me caigo completamente de la cama y aterrizo de bruces en el suelo. Me subo de nuevo a la cama y empiezo a gritar: «Vete, no perteneces aquí». Y luego no hay nada. Ninguna actividad el resto de la noche. Solía vivir en un apartamento que una vez fue el departamento de emergencias de un hospital. Todo el complejo era un antiguo hospital. Realmente no tenía ninguna creencia sobre lo paranormal antes de mudarme, y me vi obligado a reconsiderarlo después de vivir allí. Había muchas cosas pequeñas. Se oían pasos, pero no había nadie, golpes y ruidos por la noche, y la puerta de nuestro dormitorio a menudo se abría sola mientras intentábamos dormir. Se oía cómo se abría el pestillo y todo.
Pero también había cosas más graves. Lo peor eran las voces de los niños. Diría que en unas 3 ocasiones nos despertamos con el sonido de los niños pequeños. La primera vez, mi esposa pensó que nuestro hijo la estaba llamando, pero estaba profundamente dormido. Era un susurro prolongado como mamá, mami, una y otra vez. Se me erizan los pelos de la nuca solo de pensarlo. Cuando nació nuestro hijo, escuchamos a una niñita que decía: «Oye, ven aquí, ven a ver a tu bebé». Sonaba como si estuviera justo al lado de la cama. Pero no eran solo voces de niños. Una noche nos despertamos y escuchamos 2 voces de adultos que mantenían una conversación acalorada en nuestro armario. Es imposible que un adulto de tamaño normal entre en nuestro armario. Era diminuto. Mi esposa dijo algo para que se detuviera y se escuchó un bang, como si algo se hubiera caído. Pero como dije, nada cabía allí, así que no había nada que se pudiera caer. Además, el apartamento de al lado tenía algunas historias interesantes. Tuvimos varios grupos de vecinos que vinieron y se fueron a lo largo de los años. En el primer grupo, un matrimonio, el marido estaba conduciendo hacia el estacionamiento después del trabajo y vio, muy claramente, a un hombre mayor con una bata de hospital sentado en su cama. La ventana del dormitorio estaba justo allí cuando entras en coche. Confrontó a su esposa al respecto. Ella no sabía nada, y en realidad fue una pelea bastante grande. Estaban teniendo problemas matrimoniales, y él debió haber pensado que ella lo estaba engañando. Unas semanas más tarde, cuando regresaba a casa del supermercado, vio exactamente lo mismo. Un anciano con una bata de hospital sentado en la cama. Unos años después, los vecinos eran totalmente diferentes. Estábamos charlando con ellos, y de alguna manera llegamos al tema de que este edificio era una antigua sala de emergencias. Uno de los vecinos dijo: «¿Sabes? Vimos algo muy extraño cuando entramos al estacionamiento la semana pasada». Sí, un anciano con una bata de hospital, sentado en la cama. No me considero supersticioso, pero ese lugar me dio escalofríos.